El tema de hoy es la integral definida. Vamos a iniciar este tema ya con el conocimiento adquirido en relación a las derivadas y a la integral indefinida o antiderivada. Nos va a permitir continuar con el desarrollo de este tema de una manera más fácil, más práctica y sobre todo comprendiendo la razón de ser de esta parte del cálculo integral. Vamos a iniciar revisando nuestro diseño metodológico. En nuestro diseño metodológico, como vamos a apreciar, tenemos la idea de qué temática vamos a desarrollar. En este caso, como tú verás, es el significado de la integral definida como una sumatoria de productos, lo que más es conocido como la suma de Riemann. Por otro lado, los teoremas fundamentales del cálculo, también el área bajo la curva y el área entre curvas. Vamos a ver en una primera actividad una situación propia que puede darse en la vida cotidiana. Anthony compró una camioneta, pero en su casa tiene una cochera a una altura de 30 centímetros sobre la vereda de la calle, por lo que quiere construir dos rampas metálicas de 30 centímetros de alto, 40 centímetros de ancho y 1 metro de largo. Dichas rampas lo han diseñado con una curvatura para suavizar el desplazamiento, tal como se muestra en las siguientes figuras. Como tú verás, estas situaciones pueden ser tan reales que nosotros podemos analizarlo utilizando la matemática, en este caso el cálculo. Una situación que realmente nos debe llevar a reflexionar, a pensar en cómo podríamos realizar cálculos con mucha precisión o con exactitud utilizando el cálculo matemático. Ante esta situación tenemos aquí unas preguntas que podemos resolverlas, las podemos plantear por ahora y al finalizar el desarrollo de este tema, pues estarás en condiciones de resolverlo con mucha solvencia. Bueno, esas preguntas son: ¿cuál es el área de las planchas que quedan en la parte lateral? O sea, nos referimos a esta parte verde, ¿no?, que al otro lado también está, sino que no se puede visualizar. La otra es: ¿cuál es el proceso que debe seguirse para calcular el área de la parte lateral? Mírenlo, así como está en el gráfico, pero en el otro lado, al costado, tenemos también el gráfico realizado en GeoGebra. Y como usted verá, esa curva está modelizada por una función. Bien, ¿cuál es el área del plano curvo de la rampa? En este caso nos estamos refiriendo a la parte superior, ¿no?, a esta parte superior que estamos viendo acá. Bien, pero para ello también es importante conocer cómo hallar la longitud de esta curva. Como usted puede ver aquí, hay una preguntita la que puede llevarte a realizar alguna investigación, alguna indagación que te permita pues comprender y luego resolver este problema. Por otro lado, la última pregunta dice: ¿cuál es el área total de la superficie externa de la rampa según las medidas? Bueno, aquí ya cada uno, si es que ya has tenido la posibilidad de hallar las áreas laterales, el área superior de la parte superior y las áreas planas de las otras partes de la rampa, entonces ya es posible que puedas darle una solución al problema. Antes de empezar con este análisis, tenemos una segunda actividad que nos lleva a revisar los contenidos que tú debes manejar para poder interpretar, para poder analizar y para poder resolver este problema planteado en cálculo integral. En primer lugar, lo que tú tienes que saber es sumatorias, por lo menos para poder entender, comprender cómo llegamos, cómo aterrizamos en la integral definida, partiendo de algo que nosotros conocemos, como es el tema de sumatorias. Aquí tenemos, por ejemplo, la sumatoria de todas las funciones f de x sub y, cuando y empieza en 1 y termina en 4. A ver, ¿cómo podríamos plantear la solución o el desarrollo de esta sumatoria? A ver, veamos acá cómo lo podemos realizar.
Si tenemos aquí la sumatoria, vamos a utilizar MATLAB. Esta sumatoria, este símbolo de la sumatoria, sigma, la letra griega mayúscula, nos da una orden que debemos sumar todos los valores f de x sub y. Empezamos sumando a todos los f sub y cuando y empieza en 1 hasta llegar a 4. Entonces, vamos a sumar f de x sub y cuando el y empieza en 1. Sumamos el otro f sub y cuando y ahora vale 2. Continuamos con la suma, más, ahora cuando x sub y vale 3. Y así continuamos con esta suma. El siguiente, cuando x sub y, el y vale 4. Y hasta ahí habremos desarrollado esta sumatoria. Cerramos esto y automáticamente ya tenemos actualizado que la sumatoria, este es un operador que nos ordena sumar a todo este f sub x sub y cuando y empiece en 1 hasta que terminemos en el límite final, el límite superior que es 4 y termina nuestra sumatoria indicada. Por ejemplo, tenemos aquí otro caso. La sumatoria de todos los elementos que tienen esta forma 2i más 1. Pero ahí hay un caso, que y empieza en 2 y termina en 4, ¿no? Entonces vamos a desarrollarlo y vamos a empezar a sumar todas estas expresiones que tienen esta forma 2i más 1 y le vamos colocando aquí el primero. Cuando y empieza en 2, dice. Entonces vamos a reemplazar el y por un 2. Ya tenemos el primer elemento que vamos a sumar. Nos toca sumar otro elemento. Ahora va a ser este cuando el y tome un valor de 3, porque es el siguiente valor que le toca. 3. Entonces ahí tenemos 2 por 3 más 1. Continuamos. Un siguiente valor cuando y toma un valor de 4. Y tendríamos el producto 2 por 4 más 1. Listo. Hasta ahí hemos desarrollado esta sumatoria. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué vamos a hacer? En cada uno de estos paréntesis que estoy señalándolo acá, lo que vamos a hacer es desarrollarlos para tener un valor. Y en este caso tendríamos 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 es el valor que corresponde al primer paréntesis, más. Luego tenemos aquí otro valor, 2 por 3 más 1. 2 por 3, 6, más 1 es 7. Ese es el siguiente valor a sumar. Posteriormente tenemos 2 por 4 más 1. Entonces, 2 por 4, 8 más 1 es 9. Hemos terminado de desarrollar esta sumatoria. Otro caso que debemos recordar siempre es el uso de las fórmulas geométricas para hallar el área de las regiones poligonales. Por ejemplo, hallar el área de un trapecio. Y aquí tenemos un trapecio. En este caso, las bases son las que están a los costados. Pues un trapecio va a tener diferente posición, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar Visio. Voy a graficar un trapecio. ¿Sí? Tenemos ahí ese trapecio y como usted puede visualizar, nosotros podemos rotarlo en cualquier posición y sigue siendo un trapecio. Lo podemos colocar en la posición que querramos, seguirá siendo un trapecio. Podemos girar al otro lado y sigue siendo un trapecio. Bueno, a veces nos hemos acostumbrado a trabajar con trapecios en esta posición. Y de repente con la posición como estamos observando en el diseño metodológico no lo hemos visto. Pero en realidad es lo mismo. Los lados que son paralelos constituyen las bases
¿no? En este caso la base mayor y esta es la base menor, y los lados que no son paralelos constituyen los lados laterales. En este caso, la altura va a ser la distancia que hay entre las bases. Por ejemplo, en este caso, nuestro trapecio que hemos graficado acá, la altura sería pues la distancia que hay entre las bases. Lo planteamos así y ya tendríamos esta altura. La altura sabemos que es perpendicular a las bases. Lo podemos ubicar en cualquier posición. Puede estar por acá y en sí sigue siendo la misma altura. ¿De acuerdo? Bien, si es perpendicular a las bases, ¿no? Vamos a colocarle por acá le hemos colocado ahí un símbolo que me indica la relación de perpendicularidad. De acuerdo entonces a ello, esta altura puede estar ubicada en cualquier posición. En este caso lo podemos colocar ahí, y en nuestro caso que tenemos aquí en nuestro diseño metodológico, pues es uno de los lados precisamente. Entonces, la fórmula para hallar el área del trapecio es u medio multiplicado a la suma de las bases por la altura. Bueno, haciendo la sustitución, identificando también los respectivos elementos, tenemos aquí la base mayor con la base menor, y ahí está, u medio de 10 más 8, tenemos claro, y en este caso la altura es una perpendicular que es 6. Al momento de desarrollar, simplificar, nos sale 54 centímetros cuadrados. También debemos conocer las fórmulas para hallar el área de una esfera, el volumen de una esfera, ¿no? En este caso, el área de la esfera es 4pi r al cuadrado. En este caso tenemos aquí el gráfico de una esfera que es de 2 metros de radio. Entonces, ¿cómo hallaríamos el área de esa esfera? Vamos a plantearlo. Entonces, el área de la esfera va a ser igual, utilizando la fórmula, tenemos aquí que esta es una función también, tenemos la variable r, que es el radio, es lo único que vamos a reemplazar, 4pi por r al cuadrado. En este caso sería 4 multiplicado por pi, ponemos un puntito de multiplicación, el valor de pi que tenemos por acá, por r al cuadrado. Otra vez la multiplicación, y el radio que ya tenemos que es 2 al cuadrado, el exponente al cuadrado. Y esto es igual a ¿qué? A multiplicar 4 por 4, 16 pi metros cuadrados. Le agregamos su unidad, metros cuadrados. Y ahí tenemos el área de la superficie esférica. Por otro lado, también nos piden calcular el volumen de esta esfera. ¿Cómo hallar el volumen de esta esfera? Hacemos el mismo proceso. La fórmula es 4/3 pi r al cubo. Volvemos a copiar la fórmula de los 4/3 multiplicado por pi, luego por r al cubo. La multiplicación y el radio, en este caso, que sabemos que es 2, lo elevamos al cubo. Desarrollando las operaciones que aparecen en esta sustitución que hemos hecho, sería la multiplicación de 4/3 por pi por 2 al cubo, que es 8. 8 por 4, multiplicación de fracciones. 8 por 4, 32/3 pi. Tenemos que es 32/3 multiplicado por pi. Y le vamos a agregar las unidades. Como está en metros, esto van a ser metros cúbicos. También creo conveniente que debemos recordar no solamente las fórmulas de la esfera, sino también de la circunferencia, del círculo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una circunferencia y un círculo? Te doy unos 15 segundos para pensar. Bueno, pasado esos 15 segundos, vamos a ver si
lo que has pensado entre la diferencia que hay entre circunferencia y círculo, pues tienes una idea clara. A ver, vamos a ver si coincidimos. La circunferencia, pues, es un conjunto de puntos, como lo vemos acá, un conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo, que es el centro de la circunferencia. O sea, tienen una misma distancia. Todos los puntos de esta circunferencia están a la misma distancia del centro. Esa distancia tiene un nombre, se llama radio. Luego, ¿cómo se halla esa longitud? ¿Cómo medimos toda esta longitud curva? Hay una fórmula que también se puede deducir y equivale a 2pi por el radio. Y tenemos ahí la fórmula para hallar la longitud de una circunferencia. Ahora, con el círculo, la circunferencia más su interior constituye el círculo. Y tendríamos un gráfico como este. ¿Cómo hallamos el área? También es una fórmula que se puede deducir. El área del círculo es pi por r al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos aquí los conceptos básicos que debes conocer para poder desarrollar el tema sobre la integral definida. Ahora te sugiero que pongas en práctica tu habilidad y desarrolles estas sumatorias. Como dice aquí, escribe como una suma de términos. No te pide que lo resuelvas, que ahí es el resultado, sino que lo escribas desarrollándolo, ¿no? Desarróllalo cada una de estas expresiones y ya debes tener una respuesta. De igual manera, aquí tienes para aplicar algunas fórmulas, en este caso del triángulo, el área del triángulo, y también lo que necesitamos para hallar la mitad del área de un círculo, y el círculo completo pues tiene un diámetro de 8 centímetros, debes darte cuenta cuánto mide el radio. Creo que aquí la situación es bastante fácil, sencilla para poderlo trabajar. Al terminar el desarrollo de este diseño metodológico, tenemos un propósito de que tú puedas o seas capaz de resolver situaciones problemáticas relacionadas con integrales definidas y áreas bajo una curva. Vamos a continuar con la actividad número 3 para poder definir qué es la integral definida, ¿no? Tenemos que tener una idea clara de este concepto, de este operador matemático, para poder desarrollar los problemas de manera consciente, razonada, muy bien argumentado, que no sea un trabajo mecánico, sino que sea muy bien pensado. Miren, vamos a iniciar aquí. Tenemos aquí un ejemplo. Vamos a partir de acá. Dice, supongamos que un automóvil se desplaza a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora durante 4 horas. ¿Qué distancia habrá recorrido? Es un problema que nosotros lo conocemos. Quien en la vida cotidiana no se ha encontrado con estas situaciones, y ya tenemos también algunos conocimientos básicos relacionados con unas fórmulas de la velocidad, la distancia, el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestro diseño metodológico ya planteada la situación. Sabemos aquí que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Aquí está, velocidad por tiempo. Entonces la velocidad es 60 kilómetros por hora y el tiempo es 4 horas. Entonces, al multiplicar, aquí diríamos que 60 por 4 es 240 kilómetros. Hora a la menos 1 por hora a la 1, al multiplicar dos expresiones que tienen la misma base, los exponentes deben sumarse. ¿De acuerdo? Menos 1 más el exponente 1 de esta h se anulan, sale h a la 0, por eso es que se cancelan, ¿no? Y nos queda solamente entonces 240 kilómetros. A continuación vamos a interpretarlo gráficamente a este resultado que acabamos de obtener. Observemos aquí la gráfica que hemos hecho. Si el problema nos dice que el vehículo está desplazándose a una velocidad constante de 60 km por hora durante 4 horas, pues bien, mire, aquí está la función de la velocidad. Aquí. Observe una línea paralela al eje X, nos indica que esta es una función constante. Aquí la velocidad vale 60. Como está indicándose acá, 60, y es kilómetros por hora.
En el eje X tenemos al tiempo, que está dado en horas. Una hora, la segunda hora, la tercera, la cuarta hora. En todo este tiempo, la velocidad se mantiene, por eso se llama velocidad constante. A la primera hora la velocidad es 60 km por hora, a la segunda hora la velocidad sigue siendo 60 km por hora, a la tercera hora la velocidad es igual y a la cuarta también es igual. Es una velocidad constante. Si usted se dio cuenta, el hecho de multiplicar el espacio recorrido por el tiempo, podemos percibir que estamos hallando el área de este rectángulo. ¿De acuerdo? Es el área del rectángulo. Estamos multiplicando la altura por la base. La altura es la velocidad y la base es el tiempo. Velocidad por tiempo. Sale el área. Entonces por ahí podemos tener una idea hacia dónde estamos apuntando, ¿no? Pero para hallar esta área tenemos también aquí una base. ¿De acuerdo? Una base de t, una diferencial del tiempo entre la primera hora y la hora inicial, ¿no? Entonces, la diferencia 1 menos 0 sigue siendo 1. Entonces, 1 por 60 y nos da, pues prácticamente, esta área. De igual manera, en el otro rectángulo también obtenemos algo similar. También tenemos una misma base, ¿no? Que multiplicado por la misma altura, como es constante, nos da una nueva área. De igual manera, aquí en el otro intervalo también tenemos una diferencial entre dos valores del tiempo, entre la hora 3 y la hora 2. 3 menos 2, aquí hay una hora. En una hora también nos puede indicar que aquí hay un área también de 60. Y lo mismo ocurre en este último caso. También tenemos un área igual a 60. Entonces, la suma de todas las áreas debe darme un área total equivalente a los 240. ¿Por qué? Porque precisamente la suma de las partes es igual al todo. Bien, ahora tenemos unas preguntas que vamos a analizarlas, las vamos a reflexionar según lo que acabamos de hacer. La primera pregunta dice, ¿cuál es el área total bajo la función v de t en el intervalo de 0 a 4? La suma de todas estas áreas, ¿no? Puede decirse que la distancia recorrida es un área bajo la función de la velocidad. ¿Por qué? Lógicamente, podemos interpretarlo matemáticamente acá. Estamos multiplicando la velocidad por el tiempo, que está en un sistema de coordenadas rectangulares, me está determinando que yo voy a hallar un área aquí en este sistema de coordenadas. Entonces se puede interpretar de esa manera, pero en sí nosotros tenemos que la distancia siempre es una longitud, pero haciendo un poco de análisis aquí de una manera abstracta nos genera pues un área, ¿no? ¿Cómo interpretas la expresión dt? Como ya lo hemos visto, no sé si se dio cuenta por acá, es la diferencia entre dos valores de t en este eje. Aquí hay una pregunta para pensar. Si se divide la base en más espacios de t, ¿no? En este intervalo de 0 a 4, y se suman las áreas de los rectángulos obtenidos, ¿qué área se obtiene? Si lo dividimos en más rectángulos y hallamos las áreas de cada uno de esos rectángulos, y al sumarlo, ¿qué área vamos a obtener? Yo creo que la respuesta la tienes clara. Es lo mismo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a interpretar, vamos a entender de que el proceso que hemos realizado aquí nos puede llevar ¿a qué? A entender que una distancia lo podemos calcular a través de sumatorias, ¿no? Establecidas por el producto de la altura por la diferencial, que es la base en este caso, la base del rectángulo. Observe, aquí estamos haciendo uso de las sumatorias. Entonces, el espacio lo podemos establecer como la suma de todos estos rectángulos, áreas de estos rectángulos, pero acá hay un pequeño detalle.
nosotros podemos sumar un rectángulo, 2 rectángulos, 3 rectángulos, 4, 5, n rectángulos. Pero ¿podríamos establecer infinitos rectángulos? Sí es posible, ¿no? Sí es posible establecer infinitos rectángulos. Entonces, cuando sumamos los infinitos rectángulos, estaríamos hablando de un concepto de límite. Entonces estaríamos con el límite de esta sumatoria. El límite de la sumatoria, ¿no? Cuando el número de rectángulos tienden a ser infinitos. Esto lo vamos a entender muy bien cuando desarrollemos o apliquemos esto al área de otras figuras en donde los rectángulos pues no tienen la misma altura como en el caso que hemos mencionado acá. Pero poco a poco lo vamos a ir comprendiendo más adelante. En este caso lo que quiero que tú entiendas también de que Leibniz simplificó este proceso de la sumatoria. ¿Cómo? Expresándolo de esta manera. Entonces el espacio recorrido, en este caso de la distancia, que era la velocidad por el tiempo, se podía resolver a través de una suma y lo expresó con esta S estilada. La suma con un inicio de 0 hasta 4. ¿De qué? De la velocidad instantánea en cualquier punto de este intervalo multiplicado por esa diferencial de t. Esa diferencial es el valor de la base del rectángulo que lo hemos visto más arriba. O sea, tiene mucha importancia esto. Y en sí estamos multiplicando dos dimensiones. Lo que está en el eje Y como una altura, que es la velocidad, por lo que está en la base, en el eje X, que viene a ser la base pues, del rectángulo en sí, ¿no? Y se establece como una sumatoria de estos productos. Entonces tiene sentido esta diferencial de t, este dt. Eso nos lleva pues a aplicarlo en cualquier tipo de función. Ya no vamos a hacer de repente con una función constante, puede ser una función polinómica cualquiera, ¿no? Una trigonométrica, lo que sea, y nos permite hallar esta suma de áreas, y cuando tiende la cantidad de rectángulos al infinito, nos permite hallar el área real. Aquí entonces mencionamos una formulita donde usted puede comprender que una integral no es más que el límite de una sumatoria de infinitas áreas, ¿no? De infinitas áreas. Vamos a ver ahora una diapositiva que nos va a ilustrar de una manera bastante clara, precisa, lo que queremos comprender en este tema de la integral definida. Vamos ahí. La integral definida. Vamos a partir en la suma de Riemann y eso nos va a llevar un camino hasta la integral definida. Justo lo que acabamos de ver, pero hoy lo vamos a ver a través de un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Nuestro problema dice: hallar el área determinada por la gráfica de la función f de x igual a 6 menos 2x, el eje x y la recta vertical x igual a 1. Bien, para empezar entonces tenemos que construir el gráfico, pero lo tenemos que hacer dentro de un sistema de coordenadas. Ahí está el sistema de coordenadas. Ahora viene una pregunta. ¿Y cómo graficamos esta función? Bueno, en primer lugar aquí vamos a elaborar alguna estrategia que nos va a ayudar a graficar esta función. Cuando x se convierte en 0, cuando x vale 0, ¿cuál es el valor de f de x o de y en este caso? Entonces vamos a buscar un valor por acá. Muy sencillo, hagámoslo de la siguiente manera. Tenemos aquí entonces f de x igual a 6 menos 2x. Muy bien. Si nosotros hacemos que x valga 0, ¿cuánto vale y? Entonces estaríamos hablando de un f de 0. Este es igual a 6 menos 2x, ya no va a ser, sino va a ser 2 por 0. Entonces ahora tenemos de que f de x, f de 0, es igual a 6 menos 0, 6.
Entonces ya sabemos por dónde pasa la recta. Pasa cortando al eje Y en el punto 6, justo en el punto 6. Ahora, ¿por dónde lo corta? En el eje X. Para saber por dónde lo corta en el eje X tenemos que hacer lo contrario. Vamos a darle el valor a 0 a Y. Cuando Y vale 0, ¿por dónde pasa? En el eje X. ¿En qué punto lo corta? Entonces vamos a decir que Y vale 0. Le ponemos 0 aquí. Y esto es igual a 6 menos 2x. Hoy sabemos cuánto vale x. Entonces 2x pasaría a sumar al otro miembro y tendríamos 2x igual a 6. Bien, ahora ¿cuánto vale x? Creo que esto es bastante sencillo, muy simple. 2 pasa a dividir, entonces tendríamos que x vale 3. Quiere decir que cuando y vale 0, la recta pasa por acá, por este punto. Entonces va a pasar por acá la recta. Ahora sí, vamos a graficar nuestra recta. Sí, y efectivamente pasó por ahí. Hemos graficado la función f de x. Ahora, nos piden un área entre esta función, que ya lo tenemos delimitada, el eje x, este eje de acá, y la recta vertical x igual a 1. Por acá debe pasar una recta. Sí, efectivamente pasa esa recta x igual a 1. Entonces ya tenemos un área delimitada que es un triángulo en este caso. Ya lo tenemos ahí. Pero lo vamos a sacar. Ahí está. Lo vamos a tener ahí el triángulo para poderlo calcular su área. No necesito hacer integrales, no necesito nada. Lo vamos a calcular con el conocimiento que nosotros tenemos sobre la geometría plana. Vamos a plantear entonces aquí. Debemos conocer la base del triángulo y su altura. En este caso ya lo tenemos claro, ¿no? Bien, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo hallamos la base? ¿Cuánto mide desde 1 hasta 3? Seguramente que ya tienes la respuesta, 2, ¿verdad? Pero esto se obtiene restando el máximo menos el mínimo, o sea, 3 menos 1. En este caso es así, ¿no? Ahora, eso nos da un resultado de 2. Muy bien. Por otro lado, vamos a ver la altura. ¿Cuánto mide esta altura de acá? Si nos ponemos a analizar, hacemos un mismo procedimiento. La altura, bueno, en este caso, como tiene la base en el mismo eje X, va a ser medido desde 1 hasta acá. Bueno, lo podríamos hallar de una manera práctica utilizando la misma función. ¿Cuánto es la imagen de 1? ¿No? Hasta acá tiene que ser. Bueno, entonces sería un f de 1. Ahora, ese f de 1 lo podemos resolver reemplazando aquí y tendríamos, listo, f de 1 es igual a 6 menos 2 por 1. Y la respuesta de 6 menos 2 es 4, ¿verdad? Listo, tenemos ahí que f de 1 es 4. Y este 4, prácticamente la distancia desde acá hasta acá, ¿no? Es lo mismo, desde 0 hasta 4 hay 4, desde acá hasta este punto de acá también hay 4. Y esa es la distancia que tenemos acá. Listo. Entonces ya tenemos identificado la base y la altura. Ahora, el área del triángulo, ¿no? El área del triángulo, como ya conocemos, la fórmula es 1/2 de la base por la altura. Listo, ya lo tenemos acá. Lo que nos queda es reemplazar la base, que es 2, y la altura, que es 4. Nos quedaría así. 1/2 de 2 por 4. Resolviendo, es 4 unidades cuadradas. Bueno, no necesité el cálculo, no necesité integrales, pero ya resolví. Ahora viene otra situación, lo que sí nos debe hacer pensar mucho. ¿Qué pasaría si es que de repente ya no es la recta la función que teníamos? Aquí ya no hay, solamente nos ha quedado un f de x. Si se convierte en una curva, ¿qué harías? ¿Cómo hallarías esta área? Ya la situación se pone bastante compleja, ¿no? Si fuera así, de repente, una parábola cóncava hacia abajo, ¿cómo hallarías esa área? ¿No? ¿Qué tal si fuera de repente una parábola cóncava hacia arriba? ¿Cómo hallarías esta área? Ya la situación está más complicada, ¿no? No va a ser lo mismo que aplicar la fórmula del triángulo. Aquí hay una situación ya irregular, ¿no? Un triángulo mixtilíneo. Ya no se puede aplicar la fórmula que conocemos.
De repente puede ser también una forma de esta, ¿no? ¿Cómo hallar esta área en este intervalo entre estas dos rectas y bajo esta curva? Entonces, es una situación que nos debe llevar a pensar en que debemos encontrar un método práctico que nos pueda llevar a comprender y hacer, digamos, el cálculo respectivo, ¿no? También hagamos uso de las herramientas tecnológicas. Vamos a trabajar con GeoGebra. El uso de la calculadora también va a ser importante acá. Muy bien, vamos a volver nuevamente a nuestro problema sobre el área de esta región delimitada por la función lineal que tenemos ahí, f de x, el eje x y la recta vertical x igual 1. Bien, se me está ocurriendo lo siguiente. Hace rato estuvimos viendo el área como una suma de rectángulos. Aquí podría hacer una suerte de aproximación, algo así, ¿ve? Tenemos un primer rectángulo ahí, por ejemplo. Este es un primer rectángulo que estoy planteando. Pero también puedo colocar, a ver, otro rectángulo. Sí, ahí está otro rectángulo. ¿Otro más? Sí. Si yo sumara estas áreas de estos rectángulos, que precisamente sí los voy a poder calcular, ¿no? No llegaría a tener el área real, el área exacta, ¿no? Un área aproximada, más o menos, pero menos. O también puedo hacer lo contrario, así ve. Un área aproximada más. O un área aproximada menos. Esto no llega al área real. Esto tampoco se pasó del área real en este caso. Pero de todas maneras me está dando una gran idea también. Bien. Si le ponemos más rectángulos, puede ser hacia abajo, puede ser hacia arriba. En ambos casos, como usted puede ver, me da un área menor a la real o superior a la real, un área aproximada. Si le ponemos más rectángulos, ya para ahí parece que ya estamos teniendo un área casi ya real, pero aún todavía no es el área real. Puede ser un poquito menos del área real o puede ser sobre también, como lo vemos acá, ¿no? Entonces, hoy vamos a analizar este tipo a partir de una siguiente pregunta. ¿Cómo hallas el área aproximada de este triángulo? Tienes unos 15 segundos para pensar. Muy bien. Creo que ya tienes una idea clara cómo podríamos hallar el área aproximada. Espero que coincidas con la respuesta, pues precisamente es, como ya lo vimos hace un momento, podemos obtener un área que puede ser superior o puede ser menor. Entonces, en ambos casos, espero que coincidas con esta respuesta. Vamos a hallar el área. ¿Cómo lo vamos a hallar? Sumando las áreas de los rectángulos. Así de sencillo. Si seguimos con esta estrategia, ¿cómo podríamos hallar el área exacta del triángulo? A ver, aquí sí, 15 segundos para pensar. Muy bien, han pasado los 15 segundos, espero que tengas una respuesta. Ya hace rato lo hemos venido viendo, nos hemos dado cuenta que podríamos hallar el área exacta. Nos estamos aproximando poco a poco. ¿Cómo? Aumentando la cantidad de rectángulos. En este caso, mira, si yo de los pocos rectángulos que tengo para sumar, mire cuánto vacío me queda. Pero si yo aumento la cantidad de rectángulos, ese vacío va disminuyendo. Entonces, si yo quiero hallar el área exacta, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que considerar? La mayor cantidad de rectángulos. Ahora, ¿cuál es esa mayor cantidad de rectángulos? ¿Hacia dónde tiende esa cantidad de rectángulos? Pues si nos damos cuenta, vamos a ver si coincidimos con la respuesta o con la respuesta que tú ya tienes en mente. ¿Alguien pensó en los infinitos rectángulos que podríamos sumar?
Y es en ese intervalo de 1 hacia 3, ¿no? De 1 hacia 3. En este intervalo deben haber infinitos rectángulos. Muy bien, creo que hasta aquí ya tenemos algo muy claro y nos puede llevar a tener esta siguiente idea, ¿no? Que el área va a ser un límite, ¿sí o no? Va a ser un límite de dicha suma cuando la cantidad de rectángulos tiende hacia el infinito. Bien, vamos a ver entonces, en este caso, cómo lo podemos interpretar. Ya sabemos que tenemos estos rectángulos aquí, pero cada rectángulo, si usted se da cuenta, va a tener sus dimensiones. Va a tener una base y va a tener también una altura. Ahora, ¿cómo podría hallar la altura? Pues observe aquí, vamos a tener una buena idea cómo hallar las alturas. Yo debería conocer la imagen de este x1 y la imagen, si yo lo aplico, la fórmula f de x1, me debe salir esta altura de acá, este valor, sale aquí la altura. Entonces esta sería la altura de nuestro rectángulo primero. De esa manera ya tendríamos fácil las alturas de cada uno de ellos. Mire, ya en mi mente ya está trabajando y estoy pensando en que yo tengo esa figura, bueno, lo estoy haciendo de esa manera, ¿no? Si yo sumara, por ejemplo, esos tres rectángulos, que son los únicos que se ven, tendría un área. Si yo sigo aumentando, tendría un área más aproximada, mejor aproximada. Si yo sigo aumentando la cantidad de rectángulos, un área mucho mejor aproximada, ¿sí o no? Sigo aumentándole otra área. Esta está mejor todavía. Pero si nosotros seguimos aumentando, tenemos algo mejor. Entonces, claro, todavía no es el área exacta, pero deberíamos seguir aumentando. Y aquí sí nuestro criterio, nuestra razón, nuestro conocimiento nos debe llevar a pensar que aquí debe haber una tendencia hacia el infinito. Vamos a tender a un área exacta cuando la cantidad de rectángulos pues sean infinitos, ¿no? Entonces de esa manera ya tendríamos algo claro. Aquí en este caso ya prácticamente estamos, no sé, orientándonos a través de ya de la intuición, el razonamiento, la reflexión, ¿no? Que cuando ya los rectángulos sean prácticamente infinitos, prácticamente el área ya puede ser exacta, el área real ya. Vamos entonces analizando este primer caso. A ver, ¿qué pasa cuando son tres rectángulos nada más? ¿No? Ahí está. Prácticamente la base ha quedado dividido en 4 espacios, ¿no? En 4 espacios. Observemos, cada uno de los espacios es una diferencial de x, una diferencia entre dos valores de x, del eje x. ¿Sí? Entre dos valores del eje x. Eso es, y tienen que ser los mismos. ¿Cómo lo calculamos? Pues muy sencillo. En este caso, este de x equivale a restar el límite superior menos el inferior dividido entre la cantidad de rectángulos o espacios que vamos a dividir la base. Entonces, entre 4 en este caso. Serían 2/4 que equivale a 1/2. Bueno, ahora sí, cada uno de ellos tiene su coordenada, ¿no? El valor de x. Vamos a analizar el valor de x. ¿Cómo lo encontramos? Por ejemplo, aquí el x sub 0 es el primer x sub 0 le llamamos. X sub 0 es 1 más 0 veces esto, o sea, ninguna vez le voy a agregar esto, queda en 1 nada más. 1 más 0 sigue siendo 1. En el segundo caso, el x1 es 1 más una vez esta diferencial, una vez 1/2 en este caso. El siguiente, el x sub 2, es una vez más 2 veces esta diferencial, que es 1/2. 2 por 1/2 sale 1 más 1, ahí está 2, ¿ve? Equivale a este 2. El tercer punto, ¿no? x3 es 1 más 3 veces esta diferencial que es 1/2. Entonces 1 más 3/2, y ya tenemos aquí la otra diferencial. Y vamos a ver el otro. Si te das cuenta, a este 1 le has tenido que sumar 1, 2, 3, 4 veces la diferencial. Entonces el x4 es 1 más 4 veces esta diferencial que es 1/2. Claro, 4 por 1/2 es 2 más 1, ahí está el 3. ¿No? Entonces con eso quedamos claro en que ya tenemos especificado las coordenadas de cada uno de los puntos en el eje X. Pero estas coordenadas son importantísimas porque nos van a permitir hallar la altura de cada rectángulo. De esta, la altura de cada rectángulo. Y esta es la altura. Aquí también hay un rectángulo por si acaso, pero la altura ya vas a ver cuánto es.
Estos valores de x, x1, x2, x3, x4, nos van a permitir hallar la altura de cada uno de los rectángulos. Te decía, este cuarto espacio también tiene un rectángulo. ¿Cuál es la altura? Hay que pensarlo, ¿cuál es la altura de ese rectángulo? Para que reflexiones también en este caso. Bien, vamos entonces hallando el área. Entonces el área va a ser la altura, en este caso tenemos aquí la altura, sería f de x1, es la altura de este primer rectángulo. No puedo hacerlo con 1, porque si hago f de 1 me va a salir este punto de acá. Y esta no sería la altura de ningún rectángulo, pues no. Así. Entonces debe ser el primer x1, que es 1 más 1 medio, que sería 3 medios en este caso, por esta base, que es de x, que en este caso sabemos que es 1 medio. Pero bueno, vamos a hallarlo en este momento de una manera general. Vemos el otro entonces, x sub 2, f de x sub 2 es la altura de este rectángulo y su base va a ser el de x. Y así sucesivamente hallamos el área del otro rectángulo, el tercero, que va a ser f de x sub 3, que es la altura de este rectángulo, multiplicado por su base de x. Y por último también tenemos el último rectángulo, que es también la altura, qué altura tiene por esta diferencial de x. Muy bien, esto se puede representar, como ya lo vimos al inicio, puede ser una sumatoria, es una sumatoria. Ahí está. La sumatoria de todos los productos f de x sub y, ahora la variable, ¿cuál es? No es, la variable ahora la variable es y, ¿no? Y porque y está cambiando 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la sumatoria de estos productos de f de x sub y por esta constante. Prácticamente es una constante también porque es la longitud de la base del rectángulo, que en todas va a ser igual. Muy bien, vamos entonces nuevamente ahora a reemplazarlo ya con sus valores en cada caso. Ahora, f de 3 medios, como ya lo dijimos hace rato, 1 más 1 medio es 3 medios, multiplicado por el de x, que sabemos que es 1 medio, igual acá, f de 2 multiplicado por 1 medio, que es el de x. Aquí tenemos f de 1 más 3, 1 medio, o sea, ¿cuánto es acá? f1 más 3 medios. 1 más 3 medios va a ser 2 por 1, 2 más 3, 5 medios. Entonces sería f de 5 medios por esta diferencial, ¿no? Y por último, el otro va a ser igual. Va a ser f de 3 por la diferencial también, que es 1 medio. En sí también podemos ahora ir desarrollando para hallar esa área aproximada. Ahora sí me toca operar con cada uno de ellos. F de 3 medios sabemos que es igual a 6 menos 2 por 3 medios. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que esto sale, aquí se cancela el 2, 6 menos 3 es 3. Entonces f de 3 es 3 por 1 medio. Bueno, vamos a ver acá. ¿Cuánto es f de 2? ¿Cuánto es f de 2? Cuando decimos f de 2, le ponemos aquí 2 y nos sale 6 menos 2 por 2, 6 menos 4. Y 6 menos 4 es 2. Entonces aquí vamos a tener más 2 por 1 medio. ¿Y cuánto es f de 5 medios? Entonces, nuevamente, cuando decimos f de 5 medios, reemplazamos nada más. Entonces, ¿cuánto sale f de 5 medios? Sí, se van acá, se cancelan los dos y te queda 6 menos 5, 1. Entonces aquí va a ser 1 por 1 medio. Más, ¿y f de 3 cuánto es? Vamos a ponerle f de 3. Y aquí también le colocamos 3 y nos sería 6 menos 6, 0. Quiere decir que aquí el f de 3 es 0 multiplicado por 1 medio. Bien, solo nos queda realizar todas las operaciones para poder obtener nuestra respuesta. Entonces, realizamos nuestras operaciones. Primero lo escribimos más bonito. Ahí está. ¿Sí? Al realizar nuestras operaciones,
Aquí es 3 medios, aquí es 1, aquí es 1 medio y aquí es 0. Nos quedaría así. 3 medios más 1 más 1 medio más 0. Esto nos lleva a la respuesta final de que es 3 unidades. 3 medios más 1 medio son 4 medios. Entre 2 sale 2 más 1, ahí están 3 unidades. Recuerdan que en un inicio el área hemos hallado es 4, pero esta es un área aproximada. Vamos a hacerlo de una forma un poquito más, vamos a poner más rectángulos. Ahí. De igual manera, como en el caso anterior, cada rectángulo tiene pues un valor en su base, que es la diferencial de cada uno de los, entre los x, que es esa diferencial entre dos valores de x, que es la base del rectángulo, ¿sí? Y esta diferencial, como en este caso, la base ha quedado dividida, o el intervalo de 1 hacia 3 ha quedado dividida en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 espacios, entonces lo vamos a dividir a toda la longitud entre 6, así. Entonces nos sale 1/3 la diferencial, ¿no? Muy bien, empezamos entonces a identificar a cada uno de estos valores de las coordenadas o los valores de x con quienes vamos a hallar, de los cuales cuya imagen me va a representar a la altura de cada rectángulo. Entonces tendríamos aquí x sub 0, x1, 2, 3, x sub 4, hasta x sub 6. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hallar con cada uno de ellos. A ver. Vamos a multiplicar la altura, que sería el f de x1, por esta diferencial de x. Es en el primer caso. En el segundo caso también f de x2, que es la altura, multiplicado por esta diferencial de x, que es el área del segundo rectángulo. Y así sucesivamente vamos a continuar hasta el último. F de x sub 6 multiplicado por la diferencial, que es la base también. Su altura, que es f de x sub 6, por su base de x. Esto también lo podemos representar con una sumatoria, así. ¿Ve? Ahí está. Es una sumatoria. Muy bien. Empezamos entonces a hacer el reemplazo del f, de los valores que van a tener cada uno de ellos. Por ejemplo, el x1. ¿Qué es el x1? El x1 va a ser 1 más una vez esta diferencial. Pero la diferencial es 1/3, entonces una vez 1/3. Multiplicado por el dx, que sabemos que el dx es 1/3 por 1/3. Y así continuamos con el siguiente. Ahí para el segundo caso va a ser 1 más 2 veces esa diferencial, por la diferencial. Y continuamos hasta el final. El último va a ser 1 más 6 veces la diferencial, por la diferencial. Esto me lleva también a desarrollar una expresión de una sumatoria en términos general, como usted lo puede ver acá, ¿no? La sumatoria de todos los elementos que tienen esta forma, ¿no? Los sumandos, de modo que lo que va cambiando es el i, y varía desde 1 hasta 6. Entonces, i empieza de 1 hasta 6. Ahora, vamos a desarrollar esta expresión de acá. ¿Cómo se define f de x? 6 menos 2x. Entonces, aquí tenemos f de toda la expresión que tenemos acá, que es 1 más i por 1/3. Entonces, vamos a decir que esto sea igual a 6 menos 2 veces el contenido de este paréntesis. 6 menos 2 veces todo esto de acá. Y lo expresamos de esta manera. Ahí está, ¿ve? 6 menos 2 veces todo este contenido, multiplicado por 1/3, tal como se ve, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer aquí es desarrollarlo. Por ejemplo, aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva, ¿no? ¿Le parece si decimos, vamos a trabajar solo en el paréntesis? En este caso sería 6 menos 2 menos por más, menos 2 por 1/3 sería 2/3, o i, de una vez le colocamos i, multiplicado por 2/3. Todo esto va a quedar multiplicado por 1/3. Ahora, si hacemos nuevamente, aplicamos la distributividad, podemos establecer lo siguiente. Aquí nos quedaría 6 menos 2, lo hacemos por acá, 4 menos i por 2/3. Todo esto multiplicado por 1/3. A continuación vamos a aplicar
la distributividad aquí. 1/3 por 4 serían 4/3. Ahora, menos i multiplicado por 1/3 por 2/3 serían 2/9. ¿Listo? Entonces, toda esta expresión que tenemos acá lo hemos reducido a esta forma. Lo que nos lleva, bueno, lo vamos a escribir más bonito, así de esa manera, a una sumatoria ya de esta expresión, tal como lo vemos acá. Ahora en este caso podemos aplicar la distributividad de la sumatoria. Entonces aquí tenemos una constante y aquí tenemos otra constante 2/9 y una variable i. Entonces la distributividad de la sumatoria afectaría a cada uno de ellos y nos quedaría una expresión de esta forma. ¿Ya? Aquí se aplicó ya la distributividad, la sumatoria, estaban los 2/9 acá y lo hemos pasado a multiplicar. Y ha quedado de esta forma. A continuación vamos a desarrollar la sumatoria de esta constante y aquí tendríamos la sumatoria de todos los números desde 1 hasta 6. Desde 1 hasta 6. A ver, la sumatoria de la constante va a ser el producto de 6 por 4/3. Y aquí sería 2/9 por la sumatoria de todos los números desde 1 hasta 6. Números naturales de 1 hasta 6. Recordemos la sumatoria de todos los i cuando el i empieza en 1 y termina en n. Esto es igual a decir 1 más 2 ¿Y esto cómo se resuelve? La suma de los n primeros términos sería n por n más 1, todo dividido entre 2. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. Aquí sería 6 por 6 más 1 entre 2. ¿Y quedaría de esta manera? Sí. Ahí está, exactamente, la sumatoria de cada uno de ellos. Si nosotros resolvemos, aquí sería 24/3. ¿Cuánto sale acá? 6 por 4, 24. Entre 3 a 8. Y aquí se van los 2 y se simplifica aquí tercia, te queda 2 por 7, 14/3. Ahí está, 8 menos 14/3. Operando, sale 10/3. 3 por 8, 24. Menos 14 sale 10/3. 3,3333. Y ahora viene el asunto en que vamos a calcular esta misma área, pero ya nos hemos dado cuenta que no vamos a llegar a hallar el resultado operando con cierta cantidad de rectángulos. ¿Qué les parece si ahora nos planteamos hacer infinitos rectángulos? Como ya sabemos sumatorias, ya sabemos plantearlo de esa manera, podemos llegar a obtener la suma de esa manera. Bien, tenemos aquí entonces igualito, vamos a hacer el mismo análisis que hemos hecho en los otros casos y planteamos lo siguiente. Vamos a elegir solamente a uno de los rectángulos y vamos a decir que esta base es un dx y para todos va a ser dx, siempre va a ser una constante. Entonces, como lo vamos a dividir en n rectángulos, entonces todo este intervalo de 1 hacia 3 que vale 2 lo vamos a dividir entre n de la siguiente manera. Ahí está. Entonces, ya tenemos que la diferencial de x vale 2 sobre n. Muy bien. Pasamos ahora a interpretar este valor de acá. Esta coordenada que me va a permitir hallar la altura, o sea, el f de x u y me va a permitir hallar esta altura del rectángulo. Y va a depender del y que le ponga. Si le ponemos un y determinado, hallamos la altura de un determinado rectángulo. No va a ser de cualquiera. Depende del valor de i, ¿no? Entonces ya tenemos entonces una abscisa bien determinada en este caso, 1 más i veces 2 sobre n, que es la diferencial. Vamos entonces a hallar la altura. Esta altura lo vamos a calcular de la siguiente manera, sacándole el f de x u y, así. Sí, esa va a ser la altura. Entonces, esta altura multiplicado por el dx, ya tengo el área de este rectángulo. ¿Sí? Bien, entonces ahora ya empezamos con nuestra primera área. F de x1
por dx. Aquí va a estar el x1 de x. Ya no lo escribimos porque hemos trabajado con 1 en forma general. Más f de x sub 2 por dx igualito. Vamos a continuar así hasta que lleguemos al enésimo rectángulo, f de x sub n por dx. Lo podemos expresar como una sumatoria y nos va a quedar de esta manera, ¿no? El y es el que va a cambiar. Esta va a ser nuestra variable ahora, y varía desde 1 hasta n. Muy bien, ahora pasamos a hallar el área exacta. Si queremos hallar el área exacta, ya hemos pensado, hace un momento decíamos que el área lo vamos a hallar cuando empecemos a sumar a las áreas de los infinitos rectángulos, ¿sí? Entonces, si yo sumo las áreas de los infinitos rectángulos, pues ya estoy frente al área exacta. Veamos. El límite de esta sumatoria de n áreas de rectángulos cuando este n tiende hacia el infinito. Vamos avanzando, entonces vamos a reemplazar el x sub y lo vamos a reemplazar por esta expresión y nos va a quedar de esta manera. Ahí está. Es lo mismo del anterior. Estamos con lo mismo. Pero ahora lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la fórmula. La función f de 1 más i por 2 sobre n. Entonces el x se convirtió en un 1 más i por 2 sobre n. Entonces eso se desarrolla como 6 menos 2 veces el valor de x. Entonces aquí también va a ser 6 menos 2 veces este valor que tenemos aquí como un x. Queda de esta manera. Ahí está. Todo multiplicado por 2 sobre n. Ahora, lo que vamos a hacer es sustituir acá. Vamos a desarrollar primero esto. Así como en el caso anterior, podemos desarrollarlo por acá, ¿ver? Aquí vamos de frente. Vamos a copiarlo. 6 menos 2. Ahora, menos 2 por esta expresión sería menos. Y aquí al multiplicar 2 por i por 2 sobre n, entonces 2 por 2 sería 4 sobre n ahora. Por 4 entre n. Y todo esto debe estar multiplicado por 2 sobre n. Bueno, aquí tenemos que resolver una operación y sería 6 menos 2 sería 4 menos i por 4 sobre n, todo multiplicado por 2 sobre n. Bueno, si usted observa aquí, este 2 sobre n va a multiplicar al 4 y sería 8 sobre n. Y tendríamos 8 entre n menos i que multiplica 2 sobre n por 4 sobre n sería 8 sobre n cuadrado. Tenemos 8 entre n al cuadrado. Bien, eso nos lleva a tener entonces un resultado así, de este tipo. Entonces ahora sería el límite de la sumatoria, ¿no?, de toda esta expresión cuando i empieza en 1 hasta n, cuando el n tiende al infinito. Entonces teníamos aquí el 8 sobre n menos i por 8 sobre n cuadrado. Aplicando la distributividad de la sumatoria y nos queda el límite de toda esta expresión. Vamos a resolver estas sumatorias y tendríamos aquí, como ya dijimos hace un momento, aquí no hay ningún i, aquí tampoco hay un i, entonces son constantes estos valores. Entonces aquí tendríamos la sumatoria de una constante, sería n multiplicado por esta constante de acá. Porque recuerde, la variable en este caso es i es lo que va cambiando. Y el resto son todo constantes. Bueno, ahora aquí, entonces ya tendríamos n por 8 sobre n, y luego esta sumatoria. Aquí podríamos aplicar la factorización de esta constante, o sea, 8 sobre n cuadrado puede salir hacia acá, y quedaría de esta manera. Ya está. Entonces ya nos queda de esta forma. Ahora nuevamente vamos a recordar que la sumatoria de todos los i, cuando i empieza en 1 hasta n, esto es igual a ¿qué? A 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a n. Pero nosotros lo resumimos fácil con una fórmula: n por n más 1 todo dividido
entre 2. O puede ser un medio por n más 1, es lo mismo. Avanzamos entonces aquí desarrollando esto y ya tendríamos lo siguiente. Listo. Llegamos al límite, aquí hemos multiplicado n por 8 sobre n, ya está, menos 8 sobre n cuadrado por la sumatoria de esto, que aquí lo hemos desarrollado, n por n más 1 sobre 2. Y si vamos a reducirlo, ya tendríamos lo siguiente, ¿no? Ya nos queda de esta forma. Bueno, bastante trabajo aquí. Ya lo que habíamos desarrollado era esto, ¿sí? Aquí nos habíamos quedado. Pero por si acaso, n más 1 entre 1 sigue siendo, bueno, n más 1 simplemente, ¿no? Y podríamos aplicar la distributividad acá, ¿no? Y quedaríamos con una expresión de esta forma, aplicando la distributividad a cada uno de ellos. N es 4 sobre n por n, ahí está 4n sobre n, menos 4 sobre n por más 1, ahí está menos 4 sobre n. Aquí podemos hacer una simplificación y nos queda de esta manera, lo cual lo podemos reducir 4 menos 4 sobre n. Y ahora sí aplicaríamos el límite cuando n tiende al infinito. ¿Qué pasa cuando n prácticamente se hace un número muy grande? Si yo tengo 4 y lo divido entre un número inmenso, prácticamente el cociente es muy pequeño. Si lo divido entre un número más grande todavía, el cociente va a ser más pequeño todavía. ¿Y qué pasaría si lo dividimos en un número tan inmenso, tan grande, infinitamente grande? Prácticamente el resultado también tiene una tendencia a ser 0. Aquí estamos con un poco de intuición de repente, llegando a una respuesta, ¿no? Porque esto se hace a través de un proceso inductivo. Y se puede concluir de que cuando n tiende al infinito, se puede convertir posteriormente en un 0. Entonces ya tenemos así, 4 menos 4 sobre infinito, que en realidad este infinito no es un número, eso no está definido el valor, mejor dicho, pero vamos a pensar que es un número inmensamente grande. Cuando es inmensamente grande, infinito, como los infinitos rectángulos que hay, que no los podemos contar, entonces decimos que ya el cociente va a ser un número tan pequeño, prácticamente nulo, 0. Y lo que podríamos pensar en esto, ¿no? Cualquier número dividido entre infinito tiende a ser también 0. Bueno, es algo que lo pongo así de una manera didáctica para poderlo captar, ¿no? Para no confundirnos, porque este en realidad no es un número, pero es un valor que tiende a ser infinitamente grande, haciendo que el cociente prácticamente desaparezca o se haga nulo, ¿no? Así como lo vemos acá. Bueno, entonces nos queda 4 menos 0 y hemos hallado el área 4 unidades. Tan igual como lo hemos hallado con base por altura. Sobre usted dirá, pero ¿por qué tanto trabajo hemos hecho para poder hallar un mismo valor? Pero este trabajito que hemos hecho en este caso nos permite tener una idea clara para cuando vas a hallar un área bajo curvas que ya prácticamente no vamos a poder aplicar una fórmula definida. Una fórmula sencilla, una fórmula así como la del triángulo, como de un trapecio, como de un rectángulo cuadrado, ya no se puede. Entonces ahí nuestra gran ayuda va a ser este proceso. Pero este proceso es muy grande. Vamos a agradecerle ahora a Leibniz que nos trae una novedad o nos trae una sorpresa. Nuevamente estamos en nuestro problema. Ya no vamos a trabajar con la sumatoria. Hoy vamos a trabajarlo de una manera paralela, utilizando el cálculo integral. Esta aplicación del cálculo integral pues, va a ser una herramienta fundamental en este tipo de problemas. Vamos a verlo. Si en un inicio sabíamos que la suma, el área era una suma realmente de áreas de rectángulos, que va a ser exacta cuando a esta sumatoria de n productos, que es de alturas por bases, cuando tiende este n al infinito, se hace exacta. Y Leibniz lo transforma y dice, no, esta sumatoria para mí es una suma sencilla, una suma continua, vamos a ver acá. Y lo traduce de esta manera. Entonces dice, claro, de hecho voy a tomar este producto de f de x u y por dx, y él lo hace, pero en cada punto acá, en cada punto
de este intervalo de 1 a 3 haya su área, mejor dicho, y lo va a evaluar desde 1 hacia 3. ¿Y cómo lo va a hacer eso? Pues muy sencillo, estamos hablando ya de integrales, ¿no? Esta es la integral definida, cuando vamos a hallar un valor. Veamos entonces. Entonces vamos a integrar esta función 6 menos 2x por dx. En nuestra sesión anterior habíamos hecho la integral indefinida, ¿no? Hoy vamos a hallar también esta integral definida, ya entre un intervalo. El otro caso no había un intervalo de definición, era muy amplio, por eso es que le agregábamos la constante, ¿no? Hoy también vamos a trabajar con la constante, pero vamos a ver qué sucede con esa constante. Tú mismo lo vas a descubrir. Vamos a ver entonces, vamos a integrar en primer lugar. A ver, ¿cómo lo planteamos esta integral? En primer lugar, quiero recordarles que para integrar debemos tener conocimiento de la existencia de la variable, ¿no? En este caso, por ejemplo, 6 no aparecía su variable, pero lo vamos a hacer aparecer como un x a la 0. Y aquí 2x al exponente 1. Ahora, apliquemos la integración. Vamos a ver, y eso va a ser el área. Empecemos entonces. Al momento de integrar, bueno, aquí lo tenemos desarrollado ya, x, sabíamos que al exponente le sumábamos 1 y lo dividíamos a toda la expresión por ese mismo exponente, ¿no? Hacemos el proceso inverso a la derivada. Si en la derivada recuerdan que le restábamos 1 al exponente, aquí le sumamos 1. Si en la derivada multiplicamos al coeficiente, aquí pues lo vamos a dividir entre ese exponente, ¿de acuerdo? Así también sucede lo mismo acá. Le sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre 1 más su constante de integración. Pero por si acaso, como esta es una integral definida, lo vamos a evaluar en un intervalo de 1 a 3. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a continuar con esta resolución, vamos a simplificarlo y tenemos esto. Entonces vamos a evaluarlo desde 1 hasta 3. ¿En qué consiste esto? En aplicar un teorema fundamental del cálculo, ¿no? El teorema de Barrow, en este caso, que ya en el diseño metodológico seguramente lo han visto, y alguien acucioso ya posiblemente está comprendiendo la demostración. Que como ya hemos encontrado esta función, que ya no es f minúscula de x, ahora será un f mayúscula de x, lo vamos a evaluar con estos valores, desde 1 hasta 3. Entonces el área lo vamos a encontrar restando el f mayúscula de 3, o sea, del máximo valor, menos el f mayúscula de 1. Ahora sí vamos a reemplazar en esta función que tenemos y lo haríamos de esta manera. Reemplazamos entonces 3 en f de 3, que sería esto, y aquí f de 1, que sería lo de acá. Resolviendo, tendríamos aquí, de esta forma, aquí obviamente hemos aplicado la distributividad, menos 6, menos por menos da más 1, y menos por más, menos c. Y efectivamente las constantes siempre se van a ir. Al momento de hallar una integral definida, entonces va a haber una resta siempre, ¿no? Un f del máximo menos el f del mínimo. Entonces, en ese caso, ahí las constantes siempre se van a cancelar. Por eso es que a veces algunos ya no utilizan la constante en este proceso, se olvidan de la constante. No es que nos olvidemos, lo que pasa es que en realidad ahí están las constantes, solo que se cancelan. Finalmente tenemos ya entonces nuestra respuesta 9. A ver, vamos restando, 18 menos 9 sale 9, menos 6 sale 3 más 1, 4 unidades cuadradas. Miren, todo lo que nos va a ahorrar la integral definida. Entonces, nuestros siguientes problemas que vamos a desarrollar sobre integral definida, pues lo único que tiene que saber es integrar una función. Y por lo demás es una diferencia, es la aplicación del teorema de Barrow para hallar el valor de la integral definida. Esto es todo lo que debes comprender, cómo a través de la suma de Riemann, las sumatorias, nos llevó hacia la integral definida, lo que prácticamente Leibniz aportó con este método bien sencillo, bien fácil, para hallar la integral definida en cualquier función.